Buenas tardes, el tema de hoy es cardinalidad de conjuntos. Con este tema vamos a resolver el taller número 8. Para ello necesitamos recordar un poco de operaciones con conjuntos como son unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Entonces, ¿qué es cardinal? El cardinal es un tipo de número y ese tipo de número contabiliza los elementos que están dentro de cierto conjunto. Se simboliza con la letra N minúscula y al lado el nombre del conjunto. En nuestro caso decimos que el cardinal del conjunto A es contar los elementos que están dentro de A. El cardinal de A es 6 porque hay 6 elementos. El cardinal del conjunto B es 7 porque hay 7 elementos dentro del conjunto B. El cardinal del conjunto C es 4, porque hay 4 elementos o 4 países dentro del conjunto C. Una vez que ya conocemos eso, ahora vamos a analizar ciertos ejemplos donde combinamos operaciones con conjuntos y cardinalidad. Ejemplo 1. Dice, sean los conjuntos P y Q hallar la suma del cardinal de la diferencia de P menos Q con el cardinal de la diferencia de Q menos P. En otras palabras, vamos a calcular primero la diferencia de conjuntos. O sea, vamos primero a calcular quién es P menos Q, luego vamos a calcular quién es Q menos P, y me interesa no los elementos, sino la cantidad de ellos. Entonces, P menos Q es una diferencia de conjuntos. Son todos los elementos de P que no están en Q. En nuestro caso, los elementos de P que no están en Q son el elemento 1 y el elemento 4. ¿Cuántos elementos hay? 2. Ese resultado tiene 2 elementos. Por lo tanto, el cardinal de P menos Q es 2. Ya tenemos el primer término resuelto. Ahora nos falta resolver el cardinal de Q menos P. ¿Qué significa Q menos P? Los elementos que estén en Q, pero que no pertenezcan a P. O sea, el elemento 2, 3 y 7. ¿Cuántos elementos observan ustedes? 3 elementos. Por lo tanto, el cardinal de Q menos P es 3. Para finalizar, decimos, cardinal de P menos Q nos dio 2. Lo reemplazamos. Cardinal de Q menos P, revisando, nos dio 3. Reemplazamos. Y al saber que vale 2 sumado con 3, la respuesta del primer ejemplo me da 5. De esa manera terminó ese ejercicio donde combinamos operaciones de conjuntos y cardinalidad. Vamos a revisar otro ejemplo. En el siguiente caso, tenemos ejemplo 2. Dice, en el diagrama, tengo un diagrama con 3 conjuntos, conjunto A, B y C. Calcular el cardinal de A menos B sumado con el cardinal de B unido con C. Tengo 2 operaciones por realizar. La primera operación lleva por nombre la diferencia de A menos B. Y la segunda operación lleva como nombre la unión de B con C. Y después sumamos los resultados. Empecemos. ¿Quién es A menos B? Son todos los elementos de A que no pertenezcan a B. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 5 y el 6. Ellos son los elementos de A que no están en B. Obsérvenlos acá abajo. ¿Cuántos elementos son? Son 4 elementos. Ya sabemos que la primera operación es 4. Vamos ahora a realizar el cardinal de B unido con C. ¿Qué significaba B unido con C? Es tomar en cuenta todos los elementos, todos, tanto de B como de C. Si yo uno los elementos de B, que los estoy marcando en rojo, con los elementos de C, ¿cuántos elementos me dan? Elemento 3, 4, 6 y 7. En total son 4 elementos. O sea que mi segunda respuesta es 4. Y al sumar 4 más 4, me da como respuesta 8. Y el segundo ejemplo da como respuesta 8. Así de sencillo se resuelven este tipo de ejercicios. Ahora, vamos
a resolver algunos ejercicios en el libro. En el libro de actividades, específicamente en la página 23, taller 9, nos encontramos con ciertas situaciones. Vamos a agrandar el libro y vamos a resolver el ejercicio 1. Dice así. Observa el diagrama. El diagrama tiene tres conjuntos. Conjunto P, que es el rectángulo verde. Conjunto Q, que es el círculo morado o marrón. Y el cuadrilátero R, que es, en este caso, tiene tres elementos. Ahora, me piden resolver cada una de esas situaciones. Me piden completar. A ver, ¿cuáles son los elementos del conjunto P? Vamos a ir escribiendo. Los elementos del conjunto P son, si revisamos, todos los que están dentro del rectángulo. Q, U, M, S, R, N, P y P. De esa manera, lo que hacemos es anotar. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Q, U, M, S, R, N, T y P. En total, estamos hablando de 8 elementos. Ahora, me piden, ¿cuántos elementos tiene el conjunto P? Después de haberlos contado, ya sabemos que son 8. Tercera situación. ¿Quién es Q intersectado con R? O sea, ¿cuáles son los elementos que son común entre el conjunto Q y el conjunto R? Vamos a revisar. Entre Q y R, el único elemento común es R. O sea, vamos a señalar el elemento. El elemento común es R. ¿Cuál es el cardinal de la intersección de Q y R? 1, porque solamente había un solo elemento. Ahora me preguntan, ¿quién es Q unido con R? Recuerden que Q unido con R es tomar en cuenta todos los elementos que están allí dentro. O sea, M, U, S, R, N y T. Entonces, señalo los elementos. Los elementos son M, U, S, R, N y T. ¿Cuántos elementos son en total? Son 6 elementos, por lo tanto el cardinal de esa operación es 6. Y vean que así es fácil, hemos terminado de resolver el primer ejercicio del libro. Con esto les invito a resolver los demás ejercicios del taller número 9. Cualquier duda, me escriben.